Como ustedes saben, hermanos, la semana pasada nosotros comenzamos en la clase de escuela dominical a estudiar el capítulo 7 de la Confesión de Londres acerca de los pactos, pero decíamos que se trata de un tema tan importante, un tema tan trascendental, que primeramente íbamos a usar una metodología distinta, íbamos a buscar varios textos de la palabra de Dios que nos ayuden a llegar a una definición de pacto. De hecho, una de las debilidades de la Confesión de Fe de Londres de 1689 es que en el capítulo 7 no define, teológicamente hablando, lo que es un pacto. Así que lo primero que tenemos que hacer es llegar a una definición, y el camino que vamos a utilizar para llegar a esa definición es a través de todos esos textos que comenzamos a estudiar la semana pasada. Por otro lado, antes de entrar a estudiar el capítulo mismo de la confesión, se hace necesario dar algunas notas introductorias. Así que estamos estudiando este capítulo en una forma diferente a como hemos estudiado los otros capítulos anteriores. La semana pasada nosotros vimos varios textos: Génesis capítulo 6, capítulo 9, Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 21 y capítulo 26, Éxodo capítulo 6, versículos 2 al 8, Éxodo 34, comparado con Deuteronomio 7:12, pero les dejamos algunas tareas, y ahora queremos ver qué tan diligentes fueron en el estudio bíblico en ese sentido. Vamos a buscar los textos que nos faltan, a ver si el Señor nos permite en esta mañana llegar a una definición de pacto. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Todavía estamos en el Pentateuco. En este texto el Señor está amonestando a su pueblo, o está advirtiendo a su pueblo a tener cuidado de no olvidarse de su Dios cuando ellos comiencen a prosperar en la tierra prometida. Y en el versículo 18 dice: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Debo decir, hermanos, que no tengan temor a ser reiterativos, es decir, a repetir conceptos que se han repetido en textos anteriores. La Biblia es reiterativa en muchas de sus enseñanzas, así que no tengan temor a notar ciertas características en los textos que estamos citando que ya han sido mencionadas en textos anteriores. Bien, ¿qué ustedes pueden ver en este texto acerca de lo que es un pacto, que nos pueda ayudar a llegar finalmente a una definición de lo que es un pacto? A los hermanos que estudiaron el texto en sus casas, que me imagino que fue la mayoría, ese no estaba en la tarea. Tienen razón, ahora entiendo lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que yo pensaba que iba a llegar hasta el final del Pentateuco y por eso no cité, me faltaban 2 textos del Pentateuco, así que excúsenme el error, pero ustedes tienen razón. Bien, ¿qué podemos aprender de este texto acerca de lo que es un pacto? Bueno, en primer lugar, para dar una visión, cuando Dios cumple los términos de su pacto, de acuerdo a este texto, el resultado es prosperidad y paz para su pueblo. Dice: acuérdate de Jehová tu Dios cuando prosperes, porque es Él quien te da el poder para hacer las riquezas. ¿Y por qué Dios hace eso? Porque Él ha hecho un pacto con vosotros. Él juró eso a vuestros padres. Vi unas manos levantadas por aquí, Soraya. Por un lado, por otro lado, vemos en el texto que el pacto está muy ligado, sea lo que es un pacto, está muy ligado al concepto de promesa. Dios ha prometido algo a su pueblo, don Luis. El concepto de juramento lo vemos una vez más en el texto. Dice: el pacto que juró a tus padres. En este caso, ¿a qué pacto se refiere? Esto es importante, hermanos. ¿A qué pacto se refiere, Fausto? Al pacto que Dios hizo con Abraham. A ti te daré esta tierra, una tierra que fluye leche y miel, y más aún, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No vemos en el libro del Génesis que Dios haya jurado tal cosa, pero este texto nos confirma que no fue simplemente una promesa, fue una promesa con juramento. El pacto que juré
a tus padres. ¿Qué otra cosa podemos ver en el texto? Alguien que no haya levantado la mano, Ricky. Muy buen punto. Vemos aquí la unidad orgánica de los pactos. Ya la economía mosaica había sido inaugurada, la ley había sido dada en el Sinaí, pero eso no había anulado el pacto que Dios hizo con Abraham. Dios estaba bendiciendo al pueblo de Israel en virtud del pacto que él había hecho 200 años y pico antes con el patriarca Abraham. ¿Qué otra cosa podemos ver en el texto? Hermano Martín Medina. Exacto, vemos aquí que hay una promesa de bendición material incluida en el pacto con Abraham. A ti te daré la tierra, una tierra que fluye leche y miel, y aquí dice, Él te da el poder para hacer las riquezas, para confirmar el pacto. Hermano Fausto de los Santos. Muy bien, otra cosa que vemos en el texto es que el pacto viene de Dios, no del hombre. Es un pacto unilateral, no es un acuerdo entre dos partes iguales, como dice la definición clásica de pacto y que muchos de ustedes ven en el catecismo para niños. Dice que es un pacto, dice un pacto es un acuerdo entre dos o más personas, y nosotros queremos decir, no, un pacto no es un acuerdo entre dos o más personas, y eso es lo que estamos viendo a través de estos textos bíblicos. Bien, ¿qué otra cosa podemos ver aquí en el texto? Hermana Soraya, otra vez. Que hay una promesa de bendición en el contexto de la obediencia. Si obedecéis, entonces seréis bendecidos a través del pacto. Hermano Daniel. Ese punto que Daniel acaba de mencionar es muy importante y veremos más adelante por qué. Una vez más vemos la historicidad del pacto. Es un pacto que Dios hizo en un tiempo histórico específico, con una gente específica, la historicidad del pacto. Pero ahora guarden eso en su mente, luego veremos por qué eso es importante. Hermano Pedro Almonte. Dice el hermano Pedro que Dios estaba guardando su persona al poner una condición para el cumplimiento del pacto. ¿A qué tú te refieres exactamente? A que Dios iba a bendecir al pueblo en el contexto de la obediencia. En ese sentido, la idea es Dios se estaba guardando en cuanto a que si Dios enviaba juicio de maldición sobre ellos en el futuro, era por causa de su desobediencia. Ok, muy buen punto. Si Dios enviaba castigo sobre el pueblo, ya Dios había hecho claramente una estipulación en el pacto. Si obedecéis, seréis prosperados. Hermano Florentino. Muy bien, otro punto muy bueno, dice el hermano Florentino, que vemos en el texto por el versículo 19, que no vamos a leer ahora, pero habla de desobediencia. Siempre es el hombre que viola el pacto, Dios nunca lo viola, la palabra de Dios es inmutable, Él siempre es fiel. Bien, vamos ahora a Deuteronomio capítulo 29, Deuteronomio capítulo 29, versículos 10 al 15, Deuteronomio capítulo 29, versículos 10 al 15. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, y para que te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento,
sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. ¿Qué aprendemos de este texto en cuanto a lo que es un pacto? El hermano aquí, sí. Bueno, que el pacto, vamos a decirlo de esta manera, el pacto no solamente afectaba a esa generación, sino a una generación venidera, a la posteridad. ¿Qué otro concepto vemos aquí, hermano Fausto? Vemos la fidelidad y la inmutabilidad de la palabra de Dios. Dice, para confirmarte hoy como mi pueblo. Yo no he olvidado lo que le prometí a Abraham, es la idea. 400 años y pico después, todavía Dios continuaba pensando lo mismo. Hermano Martín. Bien, vamos a decirlo de esta manera, que Dios no hace acepción de personas. Todo el pueblo estaba incluido. Nosotros a veces, por ejemplo, tendemos a menospreciar a los niños. En este caso, los niños también estaban incluidos, incluyendo los extranjeros que guardaran el pacto. Como veremos más adelante, no en esta clase, pero si leemos el libro de Isaías, veremos que hay una parte donde Dios dice, aún los gentiles, si guardaren mi pacto, y aún hasta los eunucos, tendrán parte en mi pacto, si andan en obediencia. Hermana Ivette. Bien, muy buen punto. Hay amplitud en el pacto, pero al mismo tiempo exclusividad. Dios hizo un pacto con su pueblo. Con su pueblo. No era un pacto con todo el mundo. Solamente con su pueblo. Exclusivo. Hay algo más aquí que yo sé que es reiterativo, pero muy importante en el texto, hermano Marcos. Bien, un punto que dice Marcos vemos aquí en el texto la soberanía de Dios ligada con la responsabilidad humana en los términos del pacto. Dios se ha comprometido a hacer algo, pero al mismo tiempo dice al pueblo, debéis andar en obediencia. Alguien puede pensar, ¿y qué pasaba si todo el pueblo desobedecía? ¿Se anularía entonces la promesa de Dios? No, porque Dios es soberano y Él se habría de reservar un remanente. Es lo que sucedió en la época de Elías. Elías dice, solo yo he quedado, y dice Dios, no, yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Yo me he comprometido a preservar un pueblo santo, aún en medio de la apostasía. Mi pacto ha de cumplirse, pero eso no elimina la responsabilidad humana. ¿Por qué mucha de esta gente no entró en Canaán? Porque violaron los términos del pacto. Hebreos 4 dice, no entraron por causa de su desobediencia. Soberanía de Dios, responsabilidad humana. Algo más que vemos aquí en el texto es que Dios iguala, quizás como en ningún otro de los textos que hemos visto, el pacto con el juramento. El pacto con el juramento. Noten cómo dice en el versículo 12, para que entres en el pacto, en su juramento. Versículo 14, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento. Juramento, pacto, es lo mismo. Una cosa está incluida dentro de la otra. ¿Algún otro concepto, Yadira? Muy buen punto. Una vez más vemos la historicidad del pacto. Dios está diciendo, hoy yo confirmo este pacto contigo. Vean el capítulo 29, versículo 1 también. 29:1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés, que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Dios está diciendo, aunque los pactos están íntimamente relacionados, son pactos distintos, además del pacto que yo hice con ellos en Horeb. Otro punto a señalar aquí es cómo el pacto se relaciona íntimamente con el hecho de que el pueblo de pacto viene a ser el pueblo de Dios. Versículo 13, para confirmarte hoy como su pueblo. Aquellos que entran en pacto
tienen a Dios como su Dios, ellos son el pueblo de Dios. Bien, vamos ahora a los textos de la tarea. Ahora sí, Josué capítulo 9, versículos 14 y 15. Estos textos los veremos un poco más rápido, porque queremos llegar a uno crucial en el Nuevo Testamento, y a partir de ahora los conceptos se van a repetir. Josué capítulo 9, versículos 14 y 15, dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, en este caso de los Gabaonitas, que engañaron con astucia al pueblo de Israel. Ellos escucharon los grandes hechos que el Dios estaba haciendo a través del pueblo, y ellos se acercaron a Israel, pero como sabían que al pueblo se le había prohibido hacer alianza o pacto con los pueblos de alrededor, ellos simularon que venían desde muy lejos, cuando realmente eran vecinos de Israel, y con su astucia engañaron a Josué. Dice, tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, palabra hebrea berith, pacto, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. ¿Qué vemos en el texto con respecto a los pactos? Alguien que no haya levantado la mano, hermano Tomás Reynoso. Bueno, una vez más vemos la desobediencia del pueblo de Israel, que tomó decisiones a la ligera, no consultó con Jehová. El pueblo de Israel, dice el hermano Tomás, actuó a la ligera, guiado por sus sentimientos, no por los principios bíblicos. Dios les había dicho, no hagan pacto con esa gente. Desobedecieron al hacer un pacto. Hermana Mirna. Muy buen punto. Una vez más vemos que el pacto incluye paz entre los pactantes. Yo les dije, dice Dios, que no hagan pacto con ellos. En otras palabras, que no hagan paz, no hagan alianza de paz. Antes de que el pacto entrara en vigor, ¿qué había? Enemistad. Una vez el pacto fue concertado, la enemistad fue quitada. Y eso lo vemos también en los pactos de Dios con los hombres. La paz es introducida por medio del pacto. Hermano Martín. Muy buen punto también. Aún en este caso, donde hay un pacto entre iguales, o sea, hombre con hombre, el pacto fue unilateral. Josué hizo pacto. Era Josué que estaba aquí en ventaja. Eran ellos que estaban, en buen dominicano, pidiendo cacao. Y Josué hizo alianza de paz con ellos. Josué le extendió su brazo de amistad a los Gabaonitas. Hermanos Denny. Se apresuren. Sí, es muy buen punto. Dice el hermano que hay algo interesante aquí, es como el pueblo, como los jefes de la congregación, los príncipes, entraron en pacto y no consultaron con Jehová. Y dice el hermano Denis que eso da una enseñanza de cómo el pueblo de Dios, la iglesia, debe orar por sus pastores, que Dios los cuide de hacer decisiones sin consultar primero la palabra de Dios y consultar la voluntad de Dios. Hermano Enriquillo. Una vez más el concepto de juramento. Ellos hicieron pacto con los Gabaonitas, pero ¿qué fue lo que constituyó el pacto? El juramento que ellos interpusieron a su promesa de paz. Hermano Pedro Almonte. Buen punto ese. Vemos aquí la inviolabilidad del pacto. Esta gente se equivocó haciendo pacto de paz con los Gabaonitas, pero ya no los podían tocar. Y muchas veces, como dice el hermano Pedro, somos tan ligeros comprometiendo nuestra palabra. Esta gente no podía violar su pacto y se habían dado cuenta que cometieron un error. Y Dios mismo les dice, ahora no pueden tocarlo. Ustedes juraron, ustedes comprometieron su palabra. Bien, hermanos, hay otros textos y tenemos que seguir. Jueces capítulo 2, versículos 1 y 2.
Jueces capítulo 2, versículos 1 y 2. Este texto es importante porque en cierto modo relaciona el pacto que Dios hizo con su pueblo con el pacto que Él prohibió que ellos hicieran con los pobladores de la tierra. Es decir, que aunque son pactos diferentes, los pactos entre hombre y entre Dios y el hombre, aún así guardan cierta relación en lo que es la esencia del pacto. Dice Josué, Jueces capítulo 2, versículos 1 y 2, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz, ¿por qué habéis hecho esto? Hermano Martín. Una pregunta un poco difícil de responder. ¿No podía Dios llevarlos a ellos a invalidar ese pacto, dado que era un pacto que estaba violando la palabra? Honestamente me gustaría pensar antes de darte una respuesta. No sé qué responder. En esa pregunta no sé qué responder. Quisiera estudiar el tema y luego poder traer una pregunta, una respuesta sensata. Si la doy ahora no seré muy sensato. Hermana Ley. Bien, una vez más vemos, es una paradoja, la inmutabilidad del pacto y del juramento de Dios, pero al otro lado, vemos que las bendiciones están condicionadas a la obediencia del pueblo. De hecho, si seguimos leyendo los versículos 3 al 5, vamos a ver que Dios promete castigo al pueblo por causa de su desobediencia. Ellos desobedecieron los términos del pacto. Bien, otro texto, Isaías capítulo 54, versículos 7 al 10. Isaías capítulo 54, versículos 7 al 10, un texto sumamente importante. Hermano Carlos Mena. Bien, el hermano ni siquiera me dejó leerlo. Se ve que había ya estudiado el texto. En ese texto que vamos a leer, dice el hermano Carlos, se ve allí la perpetuidad del pacto y su universalidad, en cierto modo. Vamos a ver de qué pacto está hablando, porque allí no está hablando de pacto en sentido general, sino de un pacto específico. Dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Hay muy buenas razones para creer que ese pacto de paz del que está hablando nuestro texto es el nuevo pacto. Es el nuevo pacto, un pacto de misericordia eterna. Y Dios está comparando ese pacto con el pacto que hizo con Noé. Ahora hay un punto interesante en el texto que no sé si lo habrán notado, recordando lo que vimos en Génesis 6 y en Génesis 9. Soraya. Bueno, la fidelidad de Dios en cumplir los términos de su pacto. ¿Qué otra cosa vemos en el texto? Algo importante si comparamos ambos textos. Hermana Sandra. Bien, cómo Dios alimenta la fe del pueblo poniendo ejemplos que son imposibles que se cumplan. Por ejemplo, las montañas se moverán. ¿Podrían moverse las montañas? No, de igual manera mi pacto no se quebrantará. Más fácilmente se mueve una montaña que mi pacto se quebrante, mi palabra sea quebrantada. Hermano Primitivo tiene la mano hace un rato levantada. Ok, una vez más vemos que hay ciertas bendiciones, vamos a decirlo así, que están sujetas a la obediencia del pueblo, porque dice Dios, por un momento escondí mi rostro de ti, pero también vemos la inmutabilidad del pacto, dice, eso no será para siempre. Con mi ira te castigué, pero fue para corregirte y traerte a cordura. Sí, hermano Rafael. Un pacto no invalida al otro. Pone como ejemplo el pacto con Noé, mientras el otro entra en vigencia. Un pacto no invalida otro pacto. Algo importante del texto que quiero hacer notar porque el tiempo se nos está yendo, es que dice aquí que Dios juró a Noé que las aguas no inundarían más la tierra. Hermanos, si leemos Génesis 6, 7, 8 y 9, en ninguna parte
encontraremos allí la palabra juramento. En ninguna parte. Sin embargo, Dios dice aquí, en una revelación posterior, revelación progresiva de Dios, que esa promesa que Dios dio a Noé de que las aguas no inundarían más la tierra fue un juramento. Fue un juramento. Bueno, hermanos, vamos a... Sí, hermano Poli. Ok, el hermano hace una buena pregunta. ¿No se podría decir que por la inmutabilidad de Dios ya su palabra se hace un juramento? No. Dios distingue entre su palabra jurada y su palabra no jurada. Y lo vemos en Hebreos capítulo 6 cuando dice, por dos cosas fortísimas en las cuales es imposible que Dios mienta, Dios confirmó su pacto, lo prometió y lo juró. Ya su promesa es inmutable, pero aún así Dios puso un juramento adicional. Porque no todo lo que Dios dice es un pacto. No todo lo que Dios habla es un juramento. De hecho, no todo juramento es un pacto, porque Dios puede jurar maldecir a alguien, como aparece en muchas partes de la Escritura, y eso no es un pacto. El pacto incluye paz, no maldición. Bien, dos textos que pedimos que estudiaran fue Ezequiel capítulo 16 y Ezequiel capítulo 17. En Ezequiel capítulo 16, versículo 8, solo quiero hacer la salvedad de que una vez más vemos allí que el fruto del pacto es que ellos vienen a ser su pueblo. Ezequiel 16, 8, y pasé yo otra vez junto a ti, te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. ¿Y cuál fue el fruto? Fuiste mía, como si el pueblo fuese una mujer, y Jehová fuera su esposo, su marido. Y el otro texto es Ezequiel 17, 12 al 19. El contexto es el siguiente. Babilonia estaba oprimiendo a Israel. Sedequías, rey de Israel, hizo un pacto con Nabucodonosor. ¿Cuáles son los términos de ese pacto que Sedequías hizo con Nabucodonosor? Es difícil saberlo, no vamos a entrar en eso ahora, pero indudablemente Sedequías, rey de Israel, hizo un pacto con Nabucodonosor. ¿Guardó Sedequías el pacto? ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Guardó Sedequías el pacto, Martín? Sedequías no guardó el pacto. Sedequías fue a buscar ayuda a Egipto para que los defendiera contra Nabucodonosor. Pero alguien más fue ofendido aquí. No solamente Nabucodonosor, Dios fue ofendido. Y Dios tomó a título personal el hecho de que Sedequías violara el pacto que hizo con Nabucodonosor. Eso era una violación a los 10 mandamientos. Sedequías no podía hacer tal cosa. Bien, hermanos, y ahora llegamos a un texto crucial. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Era necesario ver todos esos textos del Antiguo Testamento que vimos la semana pasada y esta semana para entonces llegar a este texto y de aquí dar una definición bíblica de pacto. Hermano Pedro Almonte tiene algo. Hay un dilema aquí, indudablemente. Dice el hermano, si yo prometo, me comprometo con algo y luego me doy cuenta que lo que he prometido es un pecado, por ejemplo, yo no lo sabía, es un pecado contra Dios, ¿qué debo hacer en ese caso? Debo retractarme. En el caso de Nabucodonosor, Dios le había dicho al pueblo a través del profeta Jeremías, váyanse en paz a Babilonia. O sea que Dios había dado una dirección. El hecho de que Sedequías hiciera pacto con Nabucodonosor estaba bien, no había ningún problema, no era un pacto de paz con los paganos. No sabemos cuáles eran los términos del pacto, pero Dios mismo les dijo, váyanse a Babilonia, a su pueblo, a través de Jeremías. Un ejemplo bíblico, Herodes con Salomé. Él le dijo, yo te voy a dar hasta la mitad de mi reino. Ella le dijo, dame la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué debió haber hecho Herodes en ese caso? Decirle, no, eso yo no te lo puedo dar. Eso fue lo que él debe haber dicho y pedirle perdón por haber comprometido su palabra con tanta ligereza. Hermano Marcos. Muy buen punto, y le doy gracias al hermano Marcos por haber traído esa luz. Cuando Josué hizo el pacto con los Gabaonitas, hay que ver quién hizo el pacto, fue la cabeza del pueblo de Israel, sus príncipes juraron, y Dios tomó tan en serio ese pacto que porque en el tiempo de Saúl ellos violaron lo estipulado en el pacto con Josué.
Con los gabaonitas Dios castigó al pueblo de Israel por haber hecho mal a los gabaonitas, porque fue la cabeza en representación del pueblo quien hizo ese pacto. Sin embargo, en el tiempo de Esdras, vemos cómo el pueblo en sentido individual comenzó a violar el pacto y a hacer alianza matrimonial con mujeres paganas. ¿Y qué hizo Esdras en aquel tiempo? Los mandó a cortar a esos matrimonios, a romperlos. Ellos no podían hacer esa alianza matrimonial. O sea que vemos en un caso cómo la cabeza del pueblo comprometió a todo el pueblo, pero cómo el pueblo en sentido individual no podía hacer ese tipo de alianza. O bueno, en ese caso se desprendería que Dios no podía hacerlos abjurar del pacto con los gabaonitas. De hecho, Dios respetó ese pacto hasta el final. Bien, hermanos, vamos a Lucas 1, porque es un texto, como les decía, muy importante en este tema. Versículo, vamos a leer desde el 67 hasta el 79. Zacarías, su padre, el padre de Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Vamos a detenernos allí por un momento. Hermanos, ¿qué vemos en este texto? Aparte de que una vez más vemos allí la promesa, vemos el juramento, pero aparte de eso, vemos allí tres pactos íntimamente relacionados. Por un lado dice Dios que levantar aquí un Salvador fue el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto que juró a tus padres, el juramento que hizo a Abraham, nuestro padre. Sin embargo, al mismo tiempo vemos que aquel que Dios levantó para confirmar el pacto que hizo con Abraham fue el descendiente prometido del pacto que hizo con David. Ahora bien, hermanos, ¿qué fue lo que Dios prometió a Abraham y qué fue lo que Dios prometió a David? Bueno, Dios le prometió a Abraham que esa tierra sería de ellos y por ende, o por lo tanto, le estaba prometiendo que los enemigos o los habitantes de esa tierra serían echados fuera. ¿Para qué? Para que Israel habitara la tierra. Dios le había prometido una tierra. A David le prometió un rey eterno que había de gobernar a su pueblo. Y sin embargo, vemos ahora en el texto cómo Zacarías, lleno del Espíritu Santo, mezcla, por un lado, el hecho de que el pueblo habría de heredar la tierra con el perdón de los pecados. Las dos cosas al mismo tiempo. Y el perdón de los pecados es prometido en el nuevo pacto. Lo que quiero decir con esto es que no podemos decir bíblicamente que la promesa de Abraham solo incluía el que el pueblo de Israel recibiría una tierra. No. Tampoco podemos decir que la promesa que Dios hizo a David era que habría de dar un rey para el pueblo terrenal de Israel. Todos estos textos nos enseñan que los tres pactos están orgánicamente relacionados. Israel recibiría una tierra como términos del pacto, Dios levantaría un descendiente de David como parte del mismo pacto, y ese descendiente habría de librar a su pueblo de sus pecados, como parte del mismo pacto. Yo sé que ahora algunos no están entendiendo por qué estamos haciendo tanto énfasis en esto. Luego lo entenderemos cuando veamos la unidad orgánica de los pactos y las consecuencias teológicas que se derivan de eso. Bien, hermano Ricky. Sí, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La pregunta es, ¿cuál era la bendición? Fíjate cómo ellos mezclan las dos cosas. Versículo 71. Salvación de nuestros enemigos. Y en el versículo 74, que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia. Los israelitas, lo único que veían del pacto era
Dios va a sacar a los enemigos y Israel heredará la tierra. Esa será la bendición. No, la bendición es, Dios aplacará a los enemigos y también les dará un nuevo corazón. Y ustedes podrán servir a Dios en santidad y en justicia. Adelantándonos un poco a lo que veremos después, a donde vamos a llegar es al punto de ver que los dispensacionalistas cometen el mismo error que los judíos en su interpretación de los pactos. Ellos hacen tantos compartimientos de la palabra de Dios que no pueden ver esa unidad orgánica entre todos los pactos. Son pactos distintos, pero orgánicamente relacionados el uno con el otro. Se construyen uno encima del otro, en base al otro. Están orgánicamente relacionados. ¿Alguien tiene alguna otra cosa que decir aquí, Arturo? Bueno, eso habría que estudiar un poco más a fondo. Pregúntale, hermano Arturo, si no podríamos ver allí el hecho de que en la mente del israelita fiel, ellos hacían un símil entre lo que pasó en la Pascua a lo que pasaría con la venida del Mesías, y puede ser que sí, que ellos veían la relación entre ambas cosas. Bien, hermanos, habiendo llegado aquí en estos últimos 5 minutos, vamos ahora a entrar a ver por fin qué es un pacto, la definición de pacto. Como les decía, la definición tradicional, la clásica, es esta: un pacto es un acuerdo entre dos o más personas. Pero hermanos, a la luz de todo lo que hemos visto, esa definición no cuadra con el texto bíblico. Esa definición no es bíblica. Un pacto no es un acuerdo entre dos o más personas. Dios no se sienta en una mesa de negociaciones con el hombre y le dice: aquí están mis condiciones, ponme las tuyas. No, los pactos de Dios son unilaterales. Dios hizo un pacto con Noé y con los animales. Y no podemos imaginarnos a Dios entrando en un pacto con los monos y los perros, diciendo: pongan las condiciones ustedes ahora. Un pacto no es un acuerdo entre dos o más personas. Entonces, hermanos, ¿qué es un pacto? ¿Alguien se aventuraría a dar una definición, alguien que esté seguro, una definición de lo que es el pacto? Hermano Luis. Una promesa, vamos a decirlo quitando el de Dios para ponerlo en sentido general, una promesa a la que se interpone un juramento. Eso es un pacto. No toda promesa es un pacto, no todo juramento es un pacto. Es una promesa a la que se interpone un juramento. Así que tenemos, bueno, los dos conceptos aquí. Primero, un pacto es una promesa. Segundo, un pacto es una promesa legalmente asegurada por un juramento formal. ¿Y qué es un juramento? Un juramento es una atestiguación solemne de la inviolabilidad de la palabra de alguien. ¿Qué es un juramento? Es una atestiguación solemne de la inviolabilidad de la palabra de alguien. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Decirle a una persona: mañana yo voy para tu casa, eso no es un pacto, eso no es un juramento. Decirle a una persona: mira, trataré de estar a tiempo, eso no es un juramento. Ahora, decir a una persona: te juro por la tumba de mi madre, yo no estoy diciendo que jure por la tumba de su madre, lo que estoy queriendo poner es la ilustración. Usted está interponiendo un juramento, una atestiguación de la inviolabilidad de su palabra. Por supuesto, casi toda la gente que jura por la tumba de su madre viola su palabra. Pero estamos hablando aquí de lo que es un juramento, una atestiguación solemne de la inviolabilidad de la palabra de alguien. Entonces, una promesa a la que se interpone un juramento es un pacto. Y quisiera terminar con una pregunta: ¿y por qué Dios tiene que jurar? ¿Por qué Dios tiene que jurar? Bueno, hermanos, nos aventuramos a decir lo siguiente: Dios conoce nuestra tendencia a la incredulidad, y por tal razón no solo promete, sino que jura.